hermanos que nos ven desde YouTube y también a nuestros hermanos que están por Facebook, nos están siguiendo, les saludamos en esta mañana y a todos los que estamos aquí presentes también, bienvenidos. Hoy tenemos un tiempo especial de adoración, pero también de estudio de la palabra del Señor. Y bueno, quiero entonces iniciar con la enseñanza. Yo le preguntaba al Señor desde hace días qué quería Él que hable hoy. Y me puso acerca de la adoración, de la obediencia. La obediencia es un tema que se habla desde el principio hasta el final de la palabra de Dios. Y vemos que tenemos muchos ejemplos de obediencia en la Biblia y muchos ejemplos de desobediencia también. Y hoy día pues tenemos tiempos también donde se vive lo mismo, ¿cierto? Sé que aquí todos somos creyentes. ¿Hay alguien que por primera vez asiste a la iglesia o que nunca había ido a una iglesia cristiana? Todos somos creyentes, ¿cierto? Tengo por entendido que todos somos seguidores de Cristo y que ¿viene por primera vez o ya había estado en alguna congregación? Ya había estado en alguna congregación. ¿Alguien más? La chica que está ahí, ¿es la primera vez que viene? Bueno, bienvenida, qué bueno tenerla aquí hoy, qué bendición. Quiero entonces compartir esta palabra con mucho amor y como el Señor me puso en el corazón. La obediencia es maravillosa aprenderla a vivir, pues realmente se aprende porque todos estábamos bajo una condición de desobediencia, hijos de ira, ¿cierto? No había en nosotros una realidad que ahora tenemos como hijos de Dios. En Cristo nosotros tenemos ahora una vida nueva en la cual el Señor nos dio la naturaleza que contiene la esencia de Dios y en ella está la obediencia. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir y vemos que Jesús fue aquel que tuvo toda la capacidad de parte de Dios el Padre para manifestarnos esa naturaleza donde fluye naturalmente la obediencia divina. Esa obediencia solamente, como les decía al principio, se puede aprender, porque todos hemos sido desobedientes. La palabra dice que por la desobediencia del hombre vino el pecado, ¿cierto? En el principio vemos el ejemplo que está en Adán y Eva. Dios les dio unas instrucciones y les dijo que podían comer de todo lo que había en el huerto, de los frutos de los árboles que habían allí, pero que no podían comer de uno en especial. Pero resulta que Eva escucha la voz de la serpiente y es seducida en sus sentidos físicos y no entiende, ella sencillamente accede a esa tentación donde come, ¿sí? Lo ve, lo codicia, lo ve delicioso, dice no, esto yo no me lo voy a perder y lo come. Y cuando come, no solo con esto basta, sino que le da a su esposo y él también, muy orondo, come también del fruto y entonces allí se abre la puerta a la desobediencia, al pecado y por esto entonces viene una gran problemática sobre la humanidad. Todos quedamos bajo condenación, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió entonces? Que a través de esta situación que se vivió, Dios ya tenía todo un plan perfecto. Él sabía que el hombre iba a fallar, que todos íbamos a entrar en ese estado, en esa condición de pecadores, desobedientes, pero a causa de la obra de Jesús viene la restauración, viene la restitución de esa obediencia a nuestras vidas. Era necesaria la obra de Jesús en la cruz para que a través de él todos nosotros pudiéramos entonces
tener ahora la naturaleza divina de Dios en la cual aprendemos obediencia. Siendo creyentes y teniendo la naturaleza de Dios dentro de nosotros, aún así nosotros fallamos. ¿Cuántos han fallado en estos días? ¿Cuántos hemos desobedecido en alguna instrucción que nos han dado? Todos fallamos, ¿cierto? Y a veces uno yo digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo apoyándome en una naturaleza que ya fue destruida en la cruz, que ya Cristo la destruyó, porque Él mismo se hizo hombre por nosotros y tomó nuestro lugar, haciéndose por nosotros pecado, para deshacer y destruir esa naturaleza caída de la cual usted y yo ya no dependemos, porque tenemos la nueva creación que Cristo nos ha dado? Y en esa nueva creación, pues tenemos la facilidad, o digamos, es natural que entonces nosotros aprendamos la obediencia, porque Jesús es el ejemplo de obediencia. Yo quiero que vayamos a la palabra en Efesios. Espérenme, acá estoy un poquito embolatada en mis notas. Me perdí en mis notas, no la encuentro. Bueno, quiero hablar acerca de lo que Jesús hizo, y es que Él se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, despojándose de todo lo que tenía, estando en el lugar, en el trono, sentado a la diestra del Padre. Él estaba allí, pero vemos que Jesús se despojó. ¿Por qué? Por causa de nosotros, de la humanidad. En obediencia al Padre, Él entregó su vida para que nosotros a través de Él pudiéramos ahora entrar en la legítima obediencia de parte de Dios. Él se humilló a sí mismo. En Filipenses capítulo 2 dice: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue el único que pudo hacerlo. No había hombre sobre la tierra que cumpliera con todos estos requisitos, pues el único que tuvo esta capacidad fue el mismo Hijo de Dios, en el cual no hay, ni hubo, ni habrá pecado. Él es santo y es obediente al Padre. Mire, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quién podría hacer tal cosa? Ninguno de nosotros. Si hubiéramos estado ahí en ese momento, no hubiésemos, ningún ser humano, ni de la época antigua ni de ahora, no hay quien. Pero el único que podía manifestar esa humillación verdadera, esa humildad y esa obediencia, era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Él se despoja de todo
para venir a la tierra. Se hizo hombre para manifestarse entre nosotros. Por su obediencia, ahora usted y yo podemos tener salvación y vida eterna, pues el primer Adán pecó y no hubo puerta abierta para que viniera sobre nosotros una herencia de obediencia, sino hubo una puerta que se abrió para que todos entráramos en desobediencia. Pero en Cristo, que es la puerta de vida, se abre para que venga la obediencia sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos que Jesús se humilló y obedeció. Yo les decía ayer a mis hermanos, compartiendo con ellos algo también allá en el otro sector, y hablaba y busqué qué significa obediencia. La obediencia es el tema fundamental en toda la palabra de Dios, ¿cierto? Y la obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Se puede sustituir la palabra obediencia por los siguientes sinónimos: sumisión, acatamiento, subordinación y acatamiento. Y como antónimos son desobediencia, rebeldía o subversión. Estos son los antónimos de la palabra desobediencia. Pero vemos que en Jesucristo, Él se sometió a una sola persona. ¿Quién? Al Padre. Él obedeció plenamente, Él se sometió, Él se sujetó a la voluntad del Padre sin importar qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Sencillamente en Él estaba una actitud de humildad. La obediencia va ligada de humildad. Cuando hay un corazón arrogante y orgulloso, no quiere acatar ninguna instrucción y no se quiere dejar guiar de nada ni de nadie. Pero cuando hay un corazón humilde, se deja guiar. Es un corazón enseñable, es un corazón dispuesto. Jesús tenía este carácter, el carácter del Padre formado en Él, y vino a la tierra siendo humano. Cumplió el propósito. La humildad, por eso Él nos dice que seamos mansos y humildes de corazón como Él. Esto entra en el estado del carácter de Cristo ahora en nosotros también. Ningún creyente puede decir: es que yo no puedo ser humilde, es que yo no puedo obedecer, es que a mí me cuesta mucho, es que a mí me parece que, ¿sí? Y tengo ejemplos de personas en la Biblia del Antiguo Testamento que desobedecieron a Dios y trajeron consecuencias sobre sus vidas. Ellos tal vez no tuvieron la misma oportunidad que nosotros hoy de nacer del Espíritu. Por lo tanto, ellos vivieron en sus propias fuerzas tratando de obedecer y de agradar a Dios en sus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros tratamos de obedecer a Dios a veces en nuestras fuerzas? Porque no hemos visto o entendido que la nueva creación ya la tiene. Esa obediencia solamente es tomarla y empezar a practicarla. No es nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas fracasamos. Hoy intentamos dejar de hacer algo, pero al otro día volvemos y caemos y fallamos y volvemos y erramos, pero el Señor vuelve y nos levanta, vuelve y nos ayuda, vuelve y nos habla, pero Él no quiere que vivamos como en el tiempo antiguo. Ellos lo hacían por sus propias fuerzas. Ahora nosotros lo hacemos en esa gracia y favor que Él mismo depositó en nosotros y en su nueva creación que fue creada según Dios y nos fue impartida a cada uno. Esa creación, cuando nacimos del Espíritu, sencillamente está ahí esa obediencia. ¿Va a fluir de nosotros? El corazón endurecido fue quitado. El corazón de piedra fue quitado y nos fue dado un corazón de carne conforme al de Dios. El Señor le dijo a David que
tenía ¿qué? Un corazón conforme al corazón de Dios. Dios nos ha dado a nosotros ahora un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso en ese corazón de carne podemos nosotros manifestar la obediencia. ¿Por qué entonces a veces nos seguimos apoyando en actitudes, en pensamientos, en argumentos y en cosas que nos llevan en altivez contra la palabra de Dios? ¿Nos pasa? ¿Por qué continuamos entonces? ¿Será que estamos tan enfocados todavía en una naturaleza caída que en Cristo ya fue destruida? ¿Será que no estamos comprendiendo bien esta parte que el Señor nos está hablando una y otra vez, porque nos ha enseñado muchas veces acerca de esto? ¿Por qué entonces seguimos ejerciendo o practicando ciertas cosas que se volvieron un ciclo repetitivo y un vicio en nuestras vidas, cuando en Cristo esto ya fue quebrantado? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Hay falta de entendimiento? No lo creo, porque el Señor nos ha hablado una y otra vez. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Ponerlo por obra? ¿Fluir en esa nueva creación? ¿Dejar que sea Él en nosotros y no nosotros los que mandamos y ordenamos al barco cómo es que tiene que ir y para dónde? ¿Perdón? Volvernos de nuestros malos caminos. Cuando el Señor le hablaba al pueblo de que se arrepienta, le hablaba era al pueblo de Dios. No le decía a los impíos, le hablaba a su propio pueblo. Pero ¿qué sucedía? Se arrepentían, pero después otra vez. ¿Por qué a nosotros todavía nos llega a pasar esto? El Señor nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice claramente, ¿cuál es la clave? ¿Qué tenemos que hacer? Pues el Espíritu Santo nos revela la palabra, ¿cierto? Nos ayuda, nos enseña, pero ¿quién determina entonces caminar en esa nueva creación? Cada uno de nosotros. Yo no puedo hacerlo por usted y usted no puede hacerlo por mí. La determinación es personal y la revelación que el Espíritu nos da es para que entonces entendamos y vivamos en ello. No es para hacerla a un lado y seguir caminando muy orondo en las cosas que a mí me parecen. Por tanto, en Romanos 12, perdón, me pasé. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo voy a entender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Tengo que llenar mi mente de este conocimiento que es la palabra. Él dice que nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación, que Él abrió los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerlo a Él. Él mismo nos da toda la, ¿cómo decir? Una dotación donde Él mismo nos da todo para que ese conocimiento venga, ¿cierto? Y podamos entonces manifestarlo en nuestro diario vivir. Tengo que comprobarlo con la palabra que va a fluir de mi corazón, va a fluir de mi vida, ¿cierto? Esta verdad. Si Él me está diciendo que no me conforme a este siglo y a todo lo que tiene que ver con la corriente de este mundo y a todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída que ya fue crucificada,
que ya fue muerta, que fue sepultada, que resucitó, porque Cristo resucitó en un nuevo cuerpo, ¿cierto? Transformado, y que nos resucitó juntamente con Él. En esa nueva creación o naturaleza tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la que me va a guiar a mí ahora a caminar en la obediencia perfecta, madurando. Porque todos fuimos llamados a crecer a la plenitud y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esa madurez viene de Él, proviene de Él, pero va también en la disposición de mi corazón en querer verdaderamente someterme a Él. Sujetar mis emociones, sujetar mi voluntad, sujetar mi mente, mi alma, todo conforme a esa nueva creación. No es conforme a la otra que ya fue quitada. Pero es que es difícil, pero es que a veces pasan cosas y uno no. Yo leía ayer en Primera de Samuel la historia de Saúl. Dios le envía profeta y le da instrucciones contra un pueblo llamado Amalek para que este pueblo, Saúl destruyera este pueblo, pues no, el Señor le da esta orden porque este pueblo se había levantado contra Israel y cuando Israel fue sacado de Egipto, este pueblo se levantó contra el pueblo de Israel y Dios se enojó y dijo, este pueblo es enemigo de mi pueblo. Y ahí del que se meta con el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues envió al profeta, le dice a Saúl, levántese y vaya y destruya este pueblo, no deje nada, nada, absolutamente nada, todo lo tiene que destruir. Pero como a veces nos gusta guardar cositas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que Saúl se fue y hizo como él convino, no como Dios le dijo. Sabe que a veces somos muy fáciles para hacer lo que a nosotros nos parece y acomodamos las cosas para querer continuar, ¿cierto? Y después tratar de encubrir o después tratar de. Pero el Señor conoce el corazón. ¿Y qué hizo? Envió a Samuel varias veces y le dijo a Saúl, mira Saúl, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, es que el pueblo fue el que hizo eso. Es que el pueblo fue el que perdonó ese ganado. ¿Por qué escucho un bramido de animales aquí en su patio, en su casa? ¿Qué pasó? No, es que son unas vaquitas, un ganadito que el pueblo trajo porque eran lo más bonito, lo más engordado, ¿y por qué está el rey de Amalek vivo? No, es que me cayó bien y entonces pues yo me hice amigo y nos hicimos parceros y entonces pues yo lo invité a mi casa y aquí está conmigo y me traje a otro grupito más de personas. ¿Qué dijo Dios acerca de esto? Que destruyera absolutamente todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que Saúl no reconoció su falta, no reconoció su error, sino que continuó cubriendo su falta y sin reconocer que había fallado, continuaba diciendo, es que yo hice la palabra de Dios, yo la puse en práctica, yo fui a la misión que Él me envió, yo fui, pero no hizo la voluntad de Dios. A veces somos tan fáciles para acomodar las cosas a nuestra manera, para cubrir el pecado, para no reconocer, aún para culpar a otros. Pero el Señor dice en su palabra que no es con argumentos, nosotros no tenemos que defendernos. Ay, es que yo no, es que yo sí, es que, mire, sencillamente Él quiere de nosotros una actitud de humildad y reconocimiento de nuestros errores. Si nos humillamos, Él nos levantará nuevamente. ¿Por qué? Porque así lo dice en la palabra de Dios. El Señor pagó el precio en la cruz.
para que ya no vivamos más en una condición de la que ya fuimos sacados. Fuimos sacados de esa condición de pecadores, de malvados, donde hacíamos y deshacíamos, robábamos, hacíamos cosas terribles con nuestro cuerpo, en el área sexual, en todas las áreas, cuántas cosas hicimos. Pero en Cristo ya no es tiempo de guardar y de cubrir y de tapar, sino de poner y exponer delante de Él, porque la luz irrumpe toda tiniebla que quiere gobernar, que quiere estorbar, porque la luz verdadera, que es Cristo, deshizo el poder del pecado y de la muerte. La rebelión y la desobediencia fueron también destruidas en su cuerpo en la cruz. Seamos entendidos, porque solo el Señor, es que solo el Señor conoce mi debilidad, es que solo el Señor sabe que yo soy polvo y ceniza, es que el Señor sabe que es que yo soy pecador. Él, como era el Hijo de Dios, Él pudo vencer, pero ¿y usted no es acaso un hijo de Dios también? ¿O qué somos entonces? Hijos legítimos comprados a precio de sangre. Y la sangre fue suficiente para destruir al pecado. Por eso no podemos consentir la desobediencia en nuestro corazón. Tenemos que vencer, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino en el poder de esa nueva creación que nos fue dada en Cristo, en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque somos templo de Dios. Y el Señor no consintió con el pecado. Desde el principio hasta el final, aborrece el pecado, aborreció y aborrece la desobediencia. Todos somos llamados a aprender a caminar en obediencia, porque Él mismo nos la enseña. Él es nuestro ejemplo. Obedeció al Padre en todo, y se sujetó, estando en la tierra, se sujetó al Padre, se sujetó a sus padres terrenales. Nos enseña que hay una obediencia natural y una obediencia espiritual, y en las dos funcionó perfectamente. No podemos escudarnos en que es más fácil cierta obediencia en cosas espirituales, pero en las partes, en lo que es natural, yo no me puedo someter, yo no puedo sujetar mi carne, yo no puedo, porque es que no. Él nos dio también ¿cómo decir? Algo tan especial y tan poderoso, que es su santidad, pues Él es santo. Y la santidad de Dios está en cada uno. A todos nos fue entregada, porque en la naturaleza del Señor que nos fue dada a cada uno está esa santidad. Y Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y si Él dijo esto, no nos está demandando algo que es imposible, es algo que ya nos fue entregado, es algo que ya puede fluir de nosotros con naturalidad, es algo que va a fluir no porque yo quiera o porque a mí me tocó o porque en mis fuerzas voy a ver si sale ese fruto. No, esto sencillamente fluirá naturalmente de la esencia de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. La mentira, el odio, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la avaricia, la codicia y todo lo que había que se manifestaba naturalmente en una naturaleza caída, no puede continuar operando en los hijos de Dios. Esa palabra nos confronta a todos, porque todos sabemos. No podemos seguir confiando en nosotros mismos. No podemos seguir confiando en una naturaleza que ya la quitó Él.
tenemos que depender de Él. Él es nuestro amo y Señor. Él se hizo un siervo, se humilló, se despojó de su trono, se vino a la tierra, se hizo siervo para mostrarnos, ¿cierto? Sirvió a todos, nos enseñó la humildad. A veces Dios Él nos llama con un propósito y quiere que lo sirvamos, pero a veces tampoco queremos hacerlo. Hay tanta desobediencia de muchas maneras. Gente que Dios ha llamado al servicio, gente que Dios ha llamado a predicar, gente que Dios ha llamado a orar por los enfermos, Él nos dio a todos unas instrucciones y las leemos muchas veces, inclusive cantamos canciones donde hablamos de estas cosas, pero no las hacemos. ¿Qué quiere el Señor entonces? Que haya una reacción hoy en nosotros de humillación, de rendición, de pedirle perdón por nuestro error, porque no podemos seguir fracasando. Él dijo que nos llevaría de gloria en gloria. Él no dijo que íbamos de fracaso en fracaso, no, Señor, porque esa era la naturaleza caída, que iba de golpe en golpe y de fracaso en fracaso. ¿Cuántos no vivimos en esa condición? Y estréllenos por malas decisiones, por malas cosas que hacíamos, pero en esta nueva creación no podemos continuar de estrellada en estrellada. Aquí vamos es de gloria en gloria. Creciendo, madurando en el conocimiento de la verdad y viviéndola. Porque no puede quedar en un solo conocimiento y poco de hacer. Él dice que seamos oidores y hacedores. Oidores y hacedores. Creo que esto se aprende. Todos necesitamos aprenderlo. No es imposible, porque la creación que Él nos dio contiene todo lo que necesitamos para vivir, agradándolo a Él y no a esta carne. Porque agradamos es al Señor. Nuestros miembros ya no sirven más al pecado. Oiga bien, eso lo dice en Romanos 6, que nuestros miembros fueron santificados. No servirán más al pecado, no servirán más a la desobediencia, no se levantarán más en contra de la voluntad de Dios. Viviremos para honrarlo a Él. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todos nuestros miembros son santificados por Él para que ahora lo agrademos a Él. Toda debilidad que hay en nuestra carne, debemos someterla a Él. ¿Cierto? Toda debilidad que haya en nosotros. Es que a mí en el mundo me costaba, es que yo era mujeriego, es que yo era no sé qué, es que yo era lo otro. Era. Diga, yo era. Ahora soy hijo de Dios, legítimamente, una nueva creación en Cristo Jesús. Sí, si quieren digámoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso, la obediencia debe producir en nosotros gozo. Hay gente, y yo creo que, no sé, pero cuando yo empecé la vida cristiana, uno lloraba a veces era por el pecado, que tenía que desprenderse de eso. Ay, tan rico, es que era tan chévere, y la carne estaba tan adaptada a esas cosas y tan acostumbrada que no quería aceptar someterse a Dios. ¿Les costó a ustedes?
Dígame a mí. ¿Cuántas cosas estaban porque estábamos aferrados a ese estilo de vida, de engaño, de maldad? Pero en Cristo dice que es la obediencia un principio establecido en nuestros corazones, y en la nueva creación ya está esa esencia de obediencia en nosotros. Por lo tanto, la obediencia traerá humildad y traerá gozo a nuestros corazones, porque cuando hacemos la voluntad del Padre nos vamos a deleitar. La carne se va a revolcar, pero el espíritu se goza en la presencia del Señor de saber que está obedeciendo al Padre y que el Padre se complace de que sus hijos le obedezcan. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús cuando fue bautizado? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor puede decir de nosotros estas palabras: estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo complacencia. Me gozo de ver a mis hijos caminando en la plenitud de Dios, caminando en la obediencia, caminando en la santidad, caminando en la vida verdadera que Él estableció en nuestras vidas. ¿Nos gozamos también nosotros? El Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos porque Él sabe que un pecador dejó su vida pasada atrás y ahora recibió la nueva vida en Cristo. Usted y yo pasamos ya por ese proceso. Dejamos atrás la vieja manera de vivir y hemos aceptado la nueva vida en Cristo, y por eso hubo fiesta en el cielo. Entonces no podemos enfocarnos en algo que nos trajo tanta tristeza, dolor en la vida, y aparte de eso nos tenía en un estado de condenación. ¿Cómo vamos a querer anhelar esto que ya fue destruido? ¿Cómo vamos a anhelar algo que ya fue quitado? ¿Por qué no entonces disfrutar de lo que hemos recibido del Padre? Y nos gozamos en obedecerlo, y nos gozamos en humillarnos, y nos gozamos en reconocer que sin Él nada somos, que lo necesitamos en nuestras vidas. Esto es algo que pues el Espíritu Santo me inspiró hoy a hablar. La obediencia debe producir verdaderamente ese gozo, y en la verdadera obediencia se manifestará la humildad. Y también esa obediencia y esa humildad nos llevará a nosotros a que estemos constantemente dependiendo de Él. Si no, entonces ¿de quién? Es de Él. Tenemos que depender de Él. No podemos en nuestras propias fuerzas. Saúl intentó hacerlo en sus propias fuerzas y no pudo. Y siempre la iba embarrando peor. Metía la pata otra vez, metía otra vez. No es que yo hice, no es que fue el pueblo, no es que tal cosa, no. Él quiso en sus propias fuerzas solucionar, pero hoy ya sabemos, no es en nuestras propias fuerzas. Cristo ya lo solucionó en la cruz. Solamente yo tengo que aceptar lo que Él ya hizo por mí y empezar a vivir en ello. ¿Es difícil? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de decisión, determinación en el corazón hacerlo. Yo determino caminar con corazón doble. Un rato sí, un rato no, me someto, un rato sí, tengo una mezcla. No. Yo determino caminar entonces todavía basado en la creación, en la condición de pecador. No. Yo determino ahora caminar en la nueva creación que fue dada por el mismo Señor a cada creyente en santidad. Esa determinación nos lleva
a aborrecer lo que Dios aborrece y a aceptar y a vivir lo que Dios acepta y manifiesta en su vida para que nosotros la vivamos. Eso es lo que hace Él. Nos enseña. Por eso nos dio al Espíritu Santo, porque no podíamos nosotros hacerlo solos. Todos los hombres que intentaron hacerlo fracasaron. David no fracasó también. ¿Pero qué? El Señor nos muestra que hubo uno que venció el poder del pecado y de la muerte. El que obedeció en todo al Padre tiene la autoridad para enseñarnos ahora a nosotros a caminar en obediencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces no es imposible. Todo es posible para el que cree. Y creemos, por lo tanto, veámonos. No solo hablemoslo, veámonos ahora caminando en esa obediencia verdadera al Señor, en ese temor genuino a Él, porque de Él verdaderamente es donde fluye esto naturalmente. Y asimismo fluirá de cada uno de nosotros. Yo quiero que en esta mañana podamos por un momento rendir nuestro corazón ahí y decirle: Señor, hoy sé que muchos fallamos en muchas cosas y estamos siendo madurados. Yo les decía, estamos madurando, estamos aprendiendo, dejando tantas cosas para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y madurando, poniendo por obra la palabra de Dios, viviendo en la obediencia al Señor. Y Jesús nos dio un lugar de privilegio, que es en los lugares celestiales, sentados con Cristo. Y usted va a empezar, como la pastora nos ha enseñado, a vernos sentados en ese lugar. Cada uno va a imaginarlo, va a pensar, va a meditar en esto, lo que dice Efesios 2:6. Ustedes van a cerrar sus ojos y van a empezar a verse allí sentados en ese lugar de privilegio. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, véase sentado, resucitado en esa nueva creación, resucitado, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos en ese lugar. Ya esa condición de pecador, esa condición en la cual estuvimos todos, ya no continúa en nosotros, ya no puede ser más esa vida pasada en nosotros marcando la diferencia. Ya no puede continuar el pasado haciendo en nosotros daño. Ya no puede continuar la desobediencia actuando, porque ahora en Cristo, cuando fuimos crucificados juntamente con Él, ese cuerpo de pecado murió, que ese cuerpo fue crucificado y fue destruido todo poder que tenía el enemigo sobre ese cuerpo para dominarlo, para usarlo como si fuéramos títeres. Nos hacía todo lo que quería y nosotros le obedecíamos, pero ahora ya no más, porque en Cristo esta carne fue crucificada juntamente con Él y fue destruido todo. Él dice que llevó nuestra rebelión y sufrió el castigo que merecíamos nosotros en su propio cuerpo, molido y herido por nosotros, crucificado, muerto, sepultado, y nos resucitó. Nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza en la cual ahora podemos estar sentados en un lugar de victoria, en un lugar de poder, en un lugar donde solamente estamos con Él, donde su presencia es real y donde su presencia lo ha suplido todo en nosotros.
Y ahora, aunque estemos aquí en la tierra, estamos sentados con Él en ese lugar de privilegio, desde donde viene esa esencia divina a manifestarse. Aunque caminemos en la tierra, podremos fluir en obediencia, podremos fluir en temor verdadero a Dios, podemos actuar en la voluntad de Dios, podemos caminar en la santidad, podemos agradarlo a Él en todos los miembros de nuestro cuerpo, porque son consagrados para Él, son santificados para Él. Podemos caminar en bendición y en victoria, porque la naturaleza que nos dio contiene todas estas cosas. Gracias. Porque asimismo podremos cumplir el llamado. Asimismo, Señor, podremos llevar a cabo el propósito de Dios. Esos hijos en la casa podrán manifestar esa esencia divina de Dios en obediencia a los padres. Esa esencia se manifestará, Señor, en todo lugar donde vayamos. Esa creación manifestada a través de Jesucristo será notoria donde quiera que vayamos, porque esa es la esencia de Él dentro de nosotros, la que va a fluir. Padre, gracias, gracias, gracias te doy en esta mañana por ministrarnos, por hablarnos, por enseñarnos que en el reino de Dios hay obediencia, y la obediencia se ha manifestado también a nuestros corazones. El reino de Dios es obediencia, y el reino se estableció en nuestros corazones, y el reino se estableció para que ahora vivamos en esta verdad. Te doy gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, ministrarnos en este día. Gracias, Señor, porque sé que tú estás afirmándonos en tu verdad, en tu presencia, en la roca que es Cristo. Tú nos afirmas porque tú no nos estableces en un fundamento de arena, Señor, donde oímos pero no hacemos, sino que hemos sido afirmados en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, donde somos oidores y hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor, te alabo y bendigo a tu iglesia en esta mañana, y te doy gracias porque estás obrando y trayendo claridad y entendimiento de la obra que hiciste por nosotros, tan poderosa, la cual nos dio victoria. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo a todos.